Damos comienzo con la clase número 13 de Primera y Segunda de Timoteo. Estudiaremos el capítulo 3 de Segunda de Timoteo. El capítulo 3 se trata del aspecto de los últimos tiempos. Nosotros tenemos un fin individual y fin universal. En los últimos tiempos pasarán muchas cosas angustiantes. Nosotros, a través de la palabra de Dios, debemos preparar con sabiduría los últimos tiempos. Entre los versículos 1 al 5 habla acerca de los dolores de los últimos tiempos. Leamos el versículo 1. Ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Dijo que vendrán tiempos difíciles en los últimos días. Debemos ser sabios que preparemos para los últimos días por medio de la palabra de Dios. En el versículo 2 habla acerca del pecado del egoísmo. Versículo 2, leamos. La gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. En los últimos tiempos las personas se volverán egoístas, serán egocéntricas, querrán que todo esté preparado y giren alrededor de sí mismo. Por este egoísmo, la relación humana se volverá cada vez más difícil. ¿Por qué las personas se volverán egoístas? Porque están llenos de codicia. Nuestro Señor enseñó que amase a los prójimos. Podremos amar a nuestros prójimos si tenemos un corazón como la de Jesús. Otra característica de aquellos que son egoístas es que aman el dinero. Las personas matan a otros por dinero y toda relación humana se derrumba. El dinero es la raíz de todo mal. Hay muchos que aman más al dinero que a Dios. El dinero se le volvió su ídolo. Nosotros, imitando la fe de Pablo, debemos aprender a estar satisfechos con la vida que tenemos. Debemos aprender a vivir fielmente y llevar una vida satisfecha con lo que Dios nos provee. Podremos caer en escasez, también en abundancia, pero en cualquier situación debemos estar satisfechos y llevar una vida de fe. Hoy en día muchas personas por amor al dinero pecan. Por amor al dinero se apartan de Dios y se van al mundo. El dinero es necesario para vivir, pero no debemos amar al dinero, sino vivir con lo que Dios nos da. También dijo, serán arrogantes. Esto significa que se jactan de sí mismos. Nosotros debemos estar orgullosos del Señor. Ser arrogantes también es un pecado egoísta. Los orgullosos son los que tienen la naturaleza del diablo. Los soberbios no oran a Dios, desprecian a los que son más débiles que uno. Los que tienen el corazón de Jesús deben ser humildes.
aunque tengan mucho dinero, que hayan estudiado mucho, y aunque tengan mucho poder, hay que ser humilde. Pablo, después de haber descubierto al Señor, siempre fue humilde. El hombre, desde el momento que se pone orgulloso, se aleja de Dios y sufre en sus relaciones humanas también. Hay otro pecado que destruye la relación humana. En el versículo 2 dijo, blasfemos. Blasfemar significa que menosprecia al otro, habla mal del otro causando heridas. En una relación así, desprecian a Dios y menosprecian a los prójimos, por eso hieren y lastiman a otros. Dijo también, desobedientes a los padres. Hoy en día, si respetan a los padres, recibirán bendición de Dios. Es algo que agrada a Dios y es necesario hacer. Dios lo ha mandado a realizar. Hoy en día hay muchos, por haber rechazado a sus padres, sufren mucho. También en el versículo 2 dijo ingratos. Ingratos son las personas que no comprenden la gracia de Dios y no saben dar gracias. Los que conocen la gracia saben dar gracias. Algunas personas agradecen condicionalmente. Otros dan gracias si le tratan bien o le ha hecho algún bien. La gratitud más noble es el que da sobrepasando toda circunstancia. También en el versículo 2 dijo impíos. Los hijos de Dios deben vivir como hijos de Dios. Santo significa vivir una vida separada, distinguida. Nosotros debemos vivir una vida distinta del mundo, vida distinta al pecado. Debemos ir asemejando a la naturaleza del Señor, llevando una vida separada al mal del mundo. Luego en el versículo 3 dijo insensible. En los últimos tiempos las personas se volverán cada vez más insensibles. El mundo se ha vuelto cada vez más salvajes y sin amor, sin afecto. También en el versículo 3 dijo implacable. Se trata de una relación de rencor y enemistad. Los que creemos en Jesús, aunque tengamos diferencias, debemos resolverlos. En la Biblia dice que debemos amar hasta los enemigos. Si no podemos resolver la enemistad entre las personas, se alejará la relación con Dios también. Los fieles creyentes debemos estar en paz con Dios y con todos los hombres. También en el versículo 3 dijo calumniadores. Calumniar significa hablar mal del otro para su propio beneficio. También es hablar y extender con mentiras. Hoy en día, muchos para su propio provecho calumnian lastimando a muchas personas. Otro en el versículo 3 dice libertinos.
Debemos saber tener buen dominio propio de nuestros sentimientos. Hoy en día, por no poder ejercer el dominio propio, se han destruido relaciones dañando unos a otros. ¿Qué pasaría si un auto no tiene frenos? Causaría gran accidente. Necesitamos el poder del dominio propio. Hoy en día, porque las personas no han sabido controlarse y tener dominio propio, han causado muchos dolores. También en el versículo 3 dijo, despiadados. En los últimos tiempos, las personas se volverán cada vez más salvajes, violentan con palabras, con fuerzas aplastan a los débiles. Aparecen características bestiales. Nosotros, como Jesús, debemos ser siempre mansos. También dijo en el versículo 3, enemigos de todo lo bueno. Ahora en el mundo está lleno de poderío de la oscuridad. Hay más personas que siguen la maldad y lo ilegal en lugar de lo bueno. Hoy en día, aunque muchas personas vayan por el camino de la injusticia, los que tenemos a Dios en nuestra vida debemos ir por la senda del bien. Los que vivimos con Dios en nuestro corazón ama hacer el bien. Todo lo que sea para Dios es bueno. También sacrificar por los prójimos es buena obra. En el versículo 4 dijo traicioneros. Las personas traicionan por sus propios beneficios. Hoy en día, algunos aquí presentes que han sido fieles, habrá muchos que sigan a otros traicionando por un momento para su conveniencia. Nosotros vivimos en un mundo que no se puede confiar. No sabemos cuándo las personas podrán traicionar e irse. Por tanto, los líderes de la Iglesia no deben depender de las personas, sino solo depender y seguir a Dios. Las personas no son objeto de dependencia, sino de amor. En el versículo 4 también dijo, impetuosos. Las personas andan muy apurados, sin pensar en lo que están haciendo. Como no son prudentes en lo que están haciendo, que se equivocan más fácilmente. Aunque oren, se desaniman fácilmente porque dice que no tiene respuesta a sus oraciones. Necesitamos en todo momento paciencia y no apresurarse a hacer las cosas. En el versículo 4 además dice vanidosos. Esto significa enaltecerse a sí mismo. Estamos viviendo en un tiempo que aplastamos y pisoteamos a otros para ascender en el poder. Todo eso es egocentrismo, lleno de vanidad. En el versículo 4 dijo, más amigo del placer del mundo que de Dios. En los últimos tiempos se vuelven todos hedonistas. Le gusta comer y beber y divertirse. El mundo actual está lleno de placer y corrupción. Nosotros debemos amar más a Dios que a todo placer carnal del mundo. También en el versículo 5 dijo,
Aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Externamente aparentan ser piadosos, pero su conducta desmiente el poder de la piedad. El mundo se está volviendo un mundo sin vida, porque se decoran sus vidas externas, pero en realidad no tienen contenidos. Estas personas son hipócritas. Nosotros debemos cuidar nuestro ser y no contaminarnos con el mundo. Restaurando nuestra relación con Dios, debemos ser personas con poder. Tiene que tener poder de la piedad para no ser llevado con la corriente del mundo. Hay que tener poder de la piedad, consagración. Podrá pelear espiritualmente y salir victoriosos todos los días. El reino de Dios tiene poder. En los últimos tiempos de dolor debemos desechar todo egoísmo y volver a Dios. En el versículo 5 dijo, con esa gente no te metas. Nosotros debemos vivir como hijos de Dios. También hay que esforzarse para cumplir con todo el llamado. Nosotros tenemos la ciudadanía celestial. Hay que cuidar bien su postura sin irse con la corriente del mundo. También en los versículos 6 al 9 dijo que tuviera cuidado de lo que tientan. Leamos el versículo 6. Así son los que van de casa en casa, cautivando a mujeres débiles cargadas de pecados, que se dejan llevar de toda clase de pasiones. Las personas que tientan entran a las casas cautivando. ¿Por qué aquí habrá dicho van de casa en casa? La iglesia es casa de Dios. Las personas que tientan no son siervos de Dios. Ellos entran sigilosamente a las iglesias. No hay ninguna persona sectaria que diga que es de la secta y entran a las iglesias. Entran como lobos disfrazados de oveja. A veces como ángel de luz, disfrazados entran a las iglesias. Por eso, el líder de una iglesia debe tener discernimiento espiritual. Si es cabra o es oveja, ¿es trigo o es cizaña? Si es un buen pastor o es un falso pastor. Hoy en día, si no discernimos bien, caeremos engañados. Entonces, ¿a quiénes tientan? A mujeres débiles cargadas de pecado. Estas mujeres débiles se refieren a los que no tienen sabiduría, sin discernimiento, los que no creen con seguridad la palabra de Dios, los que son carnales, fieles con fe como la de un niño. Por eso esas mujeres llevan cargados los pecados y arrastradas por el egoísmo. Porque estas personas están de egoísmo, la verdad no puede entrar en ella. Personas llenas de egoísmo pueden caer muy fácilmente. En esta generación el diablo utiliza el egoísmo para hacer caer. Nosotros debemos desechar todo el egoísmo. Por esta codicia humana caen en sectas y son engañados. Estas mujeres débiles aprenden siempre la palabra de Dios, pero no llegan a conocer la verdad. Ahora leamos el versículo 7.
Ellas siempre están aprendiendo, pero nunca logran conocer la verdad. Dice que ellas siempre están aprendiendo, pero nunca logran conocer la verdad. Aprender aprenden, pero ¿por qué no le entran la verdad? Es porque tiene mucho egoísmo en el corazón. También su espíritu está lleno de pecado, por eso no le entra la verdad. En el versículo 8 dice que Janes y Jambres se opusieron a Moisés. Ellos, como magos, se opusieron a Moisés. En el versículo 8, ¿quiénes son los que se opusieron a la verdad? Son personas de mente depravada, reprobadas en la fe. Que su mente esté depravada significa que su corazón se va pudriendo cada vez más. Si nuestro corazón está bien, podremos recibir bien la verdad de Dios. Los que viven centrados en Dios no viven oponiéndose a la verdad. ¿Y por qué ellos se opusieron? En el versículo 8 dice, son reprobadas en la fe. Estos opositores son los que se han apartado muy lejos de la fe. Estas personas que tientan no pasa mucho tiempo hasta que las cosas se revelan, se da a luz su verdadero carácter. En el versículo 9, pero no llegará muy lejos, porque todo el mundo se dará cuenta de su insensatez, como pasó con aquellos dos. Los que tientan tienen sus límites. Llegado a un tiempo, Dios revelará. No se puede esconder nada delante de Dios. Hay poderes engañosas, temporales. ¿Por qué Dios traerá a la luz? Para que en los días de hoy no lleguen a ser engañados. Y aunque existan poderes engañadores, no pasará mucho tiempo en que se verá a luz su verdadero carácter. Aunque digan que al principio no se sepa bien, se verá por medio de sus frutos todos sus engaños. Por eso, Jesús dijo que por sus frutos se conocerán. En los versículos 10 al 12, dijo que imiten la fe de los apóstoles. Leamos el versículo 10. Tú, en cambio, has seguido paso a paso mis enseñanzas, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia. Dijo, mis enseñanzas, en el versículo 10. El apóstol Pablo es dueño de una vida de fe correcta. Pablo no solamente vivió justamente, también anunció bien el Evangelio. Hoy en estos días de últimos tiempos, es de gran gracia encontrarse con un buen líder. Si encuentra con un buen líder, puede aprender bien. Pablo, ¿qué enseñanza dio? Pablo puso en obra todo lo que enseñaba. Pablo siempre vivió humildemente. Vivió por la gloria de Dios. Vivió por el Evangelio.
Los fariseos tenían muy buena elocuencia, pero sus obras eran malas. Los verdaderos líderes viven una vida correcta y guían por buena senda a los fieles. Segunda enseñanza de Pablo fue mi propósito. Propósito habla de propósito correcto en la vida. ¿Por qué Dios nos llamó? ¿Y por qué nos hizo vivir en esta tierra? Dios nos llamó para que vivamos por Dios y por el Evangelio. Hay muchos que viven sin propósito. Los fieles debemos vivir con el propósito claro. Vivir para la gloria de Dios. Vivir fielmente por el Evangelio. Tercero, dijo mi fe. A la fe se refiere a una fe vida sin cambios. Hay muchos que tienen una fe errónea, que creen solo con la cabeza, fe por conocimientos. Fe emocional, que se mueve por sus emociones. Otros piden milagros. Hoy en día, ¿cuál es la verdadera fe sana? Eso es aprender bien la palabra de Dios y creerlo con el corazón. Es fe obediente, practicante. Cuarto, dijo, en mi paciencia. Pablo anunció el Evangelio teniendo mucha paciencia. Esto significa que soportó toda prueba difícil. Quinto, dijo, en amor. ¿Cuál es el mayor gran mandamiento? Primero, es amar a Dios. Segundo, amar al prójimo como a sí mismo. Dios es Dios de amor. El reino de Dios es reino de amor. Hoy en día debe abundar el amor en la iglesia. También los líderes de la iglesia tienen que amar a cada una de las almas. El apóstol Pablo enfatizó especialmente al amor. Dijo que todo lo hagan con amor. Y sexto, dijo que tuviera constancia. Sin constancia es difícil hacer la obra de Dios. Dijo que no se desmaye, sino que continúe con amor, poniéndolo en práctica. En los versículos 11 y 12, Pablo está dando testimonio. En el versículo 11, mis persecuciones y mis sufrimientos. ¿Estás enterado de lo que sufrí en Antioquía, Iconio y Listra, y de las persecuciones que soporté, y de todas ellas me libró el Señor? El apóstol Pablo habla cómo Dios lo rescató, aún padeciendo persecución y sufrimientos. En Listra, después de ser apedreado, fue arrojado fuera de la ciudad, porque pensaron que estaba muerto. Y Dios lo rescató. Pablo estuvo a punto de morir, pero Dios lo rescató. ¿Por qué Dios rescató al apóstol Pablo? Porque todavía Dios necesitaba a Pablo. Nosotros también, sin importar cuán gran sufrimiento estemos padeciendo, y aunque padezcamos el peligro de la muerte, si Dios todavía quiere usarlo, no lo llevará.
Dios puede alargar la vida porque todavía lo necesita para anunciar el Evangelio. Dice en el versículo 12 que a los que quieran vivir en la piedad le seguirán la persecución. La senda del creyente es angosta. Jesús también dijo que entren por la puerta estrecha. ¿Qué clase de puerta le gusta al hombre? La mayoría le gusta entrar por la puerta ancha. Si entra por la puerta estrecha, habrá muchas persecuciones y aflicciones. Hay dos clases de creyentes dentro de la iglesia: creyente carnal, creyente espiritual. Las personas carnales persiguen a los que son espirituales. Nosotros, ya predispuestos a esta persecución, igual debemos llevar una vida piadosa. ¿Cómo es una vida piadosa? Significa servir a Dios hasta el final, cuidando de no contaminarse y meterse en el mundo. Hoy en día muchas personas van por caminos injustos, conviven con el mundo, dejan toda su fe y prefieren ir por caminos anchos. Aunque muchas personas estén yendo por camino ancho y tengamos persecuciones, nosotros debemos llevar una vida piadosa. En los versículos 13 al 14 habla acerca de permanecer en lo que ha aprendido con firmeza, convencido. ¿Por qué habrá dicho que permanezca firme en lo que ha aprendido? En el versículo 13 lo dice: mientras que esos malvados embaucadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Este mundo engaña y embaucan entre unos con otros. Nosotros, si no estamos bien firmes en la palabra de Dios, caeremos fácilmente en los engaños del diablo. Hoy en día, las personas de la fe no deben engañar a otras personas, tampoco ser engañados. Tienen que tener discernimiento espiritual. Hoy en día muchas personas son engañadas por el diablo. Como el diablo sabe que no le queda mucho de su tiempo, hace todo lo posible para engañar al pueblo de Dios para que caigan. Si nosotros no queremos ser engañados, ¿qué debemos hacer? Leamos el versículo 14. Pero tú permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Dijo que permanezca firme en lo que ha aprendido. Nosotros debemos aprender bien la palabra de Dios conservadora. Hay que esforzarse a aprender la correcta verdad. Que permanezca firme en lo que ha aprendido significa que permanezca firme en la verdad. Hay que tener seguridad en la palabra de Dios y firme en la fe, así no seremos engañados. Dijo, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Es muy importante nuestra base y raíz de la fe. Queda muy diferenciado de quienes hemos aprendido. Si ha aprendido de alguien que haya interpretado mal la Biblia, puede salir mal espiritualmente. Pero Timoteo se encontró con una buena madre de fe.
y un buen maestro. Él recibió buena fe por medio de su madre y por medio de Pablo aprendió bien la palabra de Dios. Es de gran bendición encontrar con buen líder en esta vida. Buen líder es aquel que enseña bien la palabra de Dios. Hoy en día necesitamos líderes como Pablo y líderes como Timoteo. En los versículos 15 al 17 dijo que siguiera la Escritura. La Escritura, la Biblia, es la palabra de Dios. La Biblia es la base de la fe. También es la base de la vida. Los fieles que siguen la palabra de Dios no se desvían y van por camino correcto. Timoteo aprendió la Biblia desde niño. Leamos el versículo 15. Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Es muy importante la base para la vida espiritual. La fe no tambaleará si pone su fe en la base de la palabra de Dios. Un edificio también, si no tiene una base firme, caerá. Timoteo aprendió de niño la palabra de Dios. Y por medio de Pablo aprendió la correcta verdad. La Biblia tiene la sabiduría que nos lleva hacia la salvación. Solamente la palabra de Dios nos enseña el camino de la vida eterna. En el mundo hay muchos libros, pero ningún libro puede enseñar las doctrinas de la salvación. Solamente la Biblia nos enseña a llegar a la salvación. ¿Por qué es tan importante la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios nos renueva. Y los renacidos deben seguir aprendiendo la palabra de Dios para seguir creciendo en su fe. La palabra de Dios nos transforma. La palabra de Dios tiene poder para sanar y debe abundar en nuestra vida para que no pequemos. Y los que son salvos deben obedecer bien la palabra de Dios para ser bendecidos. Abraham, siguiendo el mandato de Dios, siguiendo la palabra de Dios, recibió mucha bendición. Hoy en día, nuestro espíritu vive cuando seguimos la palabra de Dios. La Biblia ha sido escrito inspirado por el Espíritu Santo. Leamos el versículo 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. La Escritura está inspirada por Dios. El Espíritu Santo conmovió el corazón de los escritores, utilizando sus conocimientos, carácter, capacidad y estilos. Registró sin que haya ningún error. La palabra de Dios es perfecta. Está escrita por la inspiración del Espíritu Santo. Son palabras sin errores. Es perfecta y sin error. Por eso, Timoteo aprendió de niño estas palabras
y creció obedeciéndolo. Muchas veces la palabra de Dios nos enseña y nos exhorta lo que está mal. Nosotros, cada vez que leamos la palabra, debemos prestar atención para saber qué es lo que Dios nos quiere enseñar. También en qué nos está exhortando para corregirnos. La palabra de Dios nos hace correctos. Los hombres que se han corrompido no piensan correctamente. Su corazón es incorrecta. Vive una vida que no son correctas. Por tanto, debemos aprender bien la palabra de Dios para poder vivir una vida correcta. Los que han sido alimentados con la palabra de Dios, en todo lo que piensa, en todo lo que desea, todo lo hace correctamente. Dijo que la Escritura es útil para enseñar. Solo la palabra de Dios nos hace personas justas. Si obedecemos bien la palabra de Dios, vivir acorde a la palabra de Dios es llevar una vida justa. A través de esta palabra, ¿en qué persona debemos convertirnos? Leamos el versículo 17. A fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Dijo, a fin de que el siervo esté enteramente capacitado para toda buena obra. Que sea enteramente perfecto como siervo de Dios. Significa que son personas que complacen el corazón de Dios. También que se van formándose como personas que complacen a la obra de Dios. Al momento de creer en Jesús tienen faltas, pero después de entrenarse con la palabra de Dios y disciplinarse, se van formando para ser personas que puedan ser usados por Dios con complacencia. Timoteo recibió desde niño la palabra de Dios y se convirtió en un gran siervo de Dios. El apóstol Pablo también fue usado grandemente, tomado de la palabra de Dios. Dijo, capacitado para toda buena obra. Que sea capacitado para toda buena obra significa convertirlo para que pueda hacer la buena obra. En los últimos tiempos, Dios usará a los que están preparados. Nosotros, por medio de la palabra de Dios, ¿cómo nos estamos preparando? Hay que desear gran capacidad y carácter. Convertirse en profesional bíblico para completar la capacidad. Y especialmente tiene que ser fieles con poder. Los que ya hemos sido salvos, tenemos que enseñar bien la palabra de Dios. Entonces, podremos perfeccionarlo como hombres de Dios, que puedan estar enteramente capacitados para hacer las buenas obras. Debemos alimentarnos de la palabra de Dios para que seamos hombres complacidos. Debemos cambiar, perfeccionarnos. Solo la palabra de Dios nos puede cambiar. La palabra de Dios tiene poder.
tiene poder creativo, tiene poder para sanar y tiene poder para transformar. La palabra tiene que entrar en nuestro corazón para ser cambiado. Y hay que obedecer para que la fe crezca. Y hay que obedecer para ser capacitados como buenos obreros que Dios desea. Hoy en día, los que somos salvos, ¿a quiénes debemos seguir? Debemos seguir la Biblia. Calvino enseñó qué debía seguir, hasta donde la Biblia nos diga que vayamos, y hasta donde la Biblia nos diga que nos detengamos. Entonces, los que creemos en Jesús, hay que amar y valorar la Biblia. Hay que enseñar bien la palabra y volver a la palabra. Puede ser sano si vuelve a la palabra. Y puede ser persona usada por Dios y crecer cada día. Concluimos con la clase número 13. Muchas gracias.